Ver es una disciplina y un arte que requiere entrenamiento y es la base de una especialidad médica denominada diagnóstico por imágenes, conocida antiguamente como radiología. El diagnóstico por imágenes está presente en todas las fases del manejo oncológico y su aplicación en oncología es el objetivo del video de hoy. Bienvenidos a Oncofaz, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Las imágenes son estudios no invasivos que reflejan la realidad morfológica de las estructuras corporales internas, permitiendo la detección de lesiones y facilitando la realización de biopsias poco invasivas, pero con mucha precisión, lo que nos permite llegar a un diagnóstico oncológico de certeza. Estos estudios generan forma de energía como por ejemplo la radiación gamma, las ondas sonoras, partículas radiactivas, campos magnéticos, etcétera, a través del cuerpo. Los tejidos corporales cambian los patrones de esta energía para generar una imagen que debe ser interpretada luego. Ahora, la interpretación adecuada de los estudios de imágenes depende de la percepción de signos específicos de cada modalidad de imagen. Existen factores negativos que dificultan la percepción de estos signos. Veamos cuáles son. La percepción de una imagen depende fundamentalmente de las características de sus bordes y no de su área. Es decir, nada puede ser visto como objeto hasta que no es separado de su fondo, no importa su tamaño. La borrosidad representa el enemigo número uno de quien interpreta una imagen diagnóstica. Complejidad. La percepción se afecta si una imagen tiene muchos detalles que ver. Mientras más detalles tenga una imagen, mayor es la posibilidad de que alguno pase desapercibido. En tercer lugar, tenemos al patrón de búsqueda. Quien interpreta una imagen debe tener un orden mental establecido para hacer el análisis o interpretación de la imagen, que puede ser la interpretación de la periferia al centro, del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, o comenzando por las estructuras óseas, luego pasando por las estructuras blandas y finalmente las vísceras, o viceversa, pero manteniendo siempre ese orden mental establecido. Otro factor importante es la memoria del observador, es decir, que quien interpreta una imagen diagnóstica confronta en su cerebro la imagen que está viendo con la base de datos que tiene en su memoria. De aquí la importancia de ver, ver y ver imágenes. En quinto lugar tenemos la satisfacción de búsqueda. La percepción de una normalidad principal disminuye la posibilidad de detectar otra. Esto sucede por dos cosas. Lo primero es que nuestra mente nos dice que ya hicimos el diagnóstico, o lo otro que puede suceder es que la anormalidad llama tanto nuestra atención que rompe nuestro patrón de búsqueda. Con respecto al ambiente de lectura, este debe poseer una intensidad de luz adecuada y garantizar el silencio suficiente para lograr una concentración óptima durante la interpretación de las imágenes. En oncología, los estudios de imágenes juegan un papel preponderante en todas las etapas del cáncer, desde la pesquisa oncológica, pasando por la evaluación del tumor primario, su diseminación regional e incluso su diseminación a distancia. Son extraordinariamente útiles como guías para procedimientos diagnósticos, para la estadificación de la enfermedad, para la planificación del tratamiento, incluso para la evaluación de la respuesta a ese tratamiento, para el seguimiento del paciente y finalmente para la detección de lesiones sospechosas de recaída de la enfermedad. Bien, la selección de un estudio de imagen depende mucho de su sensibilidad y especificidad para la patología sospechada, lo que ha dado origen a lo que se conoce como estudios de elección, estándar de oro o gold estándar para cada tipo de cáncer específico. Por ejemplo, para la detección del cáncer de mama, el estudio de elección o gold estándar es la mamografía digital. Para el cáncer de pulmón, el gold estándar es la tomografía de tórax con contraste endovenoso. En la mayoría de los cánceres en fase diagnóstica, los estudios de imágenes deben solicitarse y realizarse antes de la realización de una biopsia para no alterar la morfología original del tumor y de los tejidos adyacentes a él, lo que podría derivar en un error en la interpretación de las imágenes diagnósticas. Dentro de los llamados estudios de elección para la aproximación diagnóstica o en la fase diagnóstica en oncología, es importante mencionar algunos con su estudio de imagen complementario más útil. Como ya le mencioné, por ejemplo, para la detección del cáncer de mama, el estudio gold estándar sería la mamografía digital y su estudio complementario más útil sería el ultrasonido mamario con evaluación de la región axilar y las fosas supra e infraclaviculares. En los casos de cáncer de pulmón, el estudio gold estándar sería la tomografía de tórax con contraste endovenoso. Ahora, en casos como por ejemplo los tumores de partes blandas,
El estudio que se pide de manera rutinaria o inicial es el ultrasonido de partes blandas, pero luego de esto debe solicitarse el estudio gold estándar, que sería la resonancia magnética nuclear con contraste. En los casos de, por ejemplo, cuando se sospecha tumores óseos primarios, es decir, tumores que nacen del hueso, el estudio de elección a solicitar sería la radiografía o radiología convencional, siendo complementada con la tomografía con contraste endovenoso. En tumores, por ejemplo, en la esfera ginecológica, el estudio inicial solicitado siempre es el ultrasonido transvaginal con efecto Doppler, y dependiendo de si se considera una enfermedad precoz, debe solicitarse el estudio de elección, que sería la resonancia magnética nuclear abdominopélvica con contraste, o si por el contrario se considera que la enfermedad está en etapa avanzada, el estudio de elección en este caso sería la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con doble contraste. El último ejemplo que les traje para este video corresponde a un tumor de páncreas visualizado durante una ecografía convencional. En este caso, el estudio de elección a solicitar sería la tomografía abdominal con contraste, pero específicamente con protocolo de páncreas. Existen situaciones especiales en las que, dependiendo de la localización del tumor primario o de su extensión a estructuras vecinas, se hace necesario no solo solicitar el estudio gold estándar, sino solicitar estudios complementarios adicionales para lograr una aproximación diagnóstica más adecuada. Le traigo 3 escenarios como ejemplo para explicarles esto. El primer escenario es en aquellos tumores, por ejemplo, de partes blandas que impresionan, infiltran hueso. Aparte de solicitar el estudio de elección, que es la resonancia magnética nuclear con contraste, debe solicitarse una tomografía con contraste endovenoso. El segundo escenario es aquel donde se evidencian lesiones de aspecto metastásico en una radiografía convencional o en una tomografía con contraste, donde puede ser necesaria la realización de un gammagrama óseo. Y el tercer escenario son cuando se evidencia en un estudio de imagen lesiones de aspecto metastásico, como por ejemplo metástasis en el hígado, y no se conoce el tumor primario, la ubicación del tumor primario. Aquí la tomografía con emisión de positrones es un estudio de imágenes que podría aportar muchísimo en la identificación y localización de ese tumor primario. Como vemos, en oncología, si bien es cierto que existen estudios de elección o gold estándar, también es cierto que los estudios pueden jugar roles principales o secundarios dependiendo de la situación. Bien, tomando en cuenta todos estos factores que les he mencionado hasta ahora, quisiera dejarle 5 consideraciones que tienen importancia capital cuando se utilizan las imágenes como método para el diagnóstico oncológico. Número 1. Debe existir un adecuado flujo de comunicación entre quien solicita el estudio y el imagenólogo que lo va a interpretar. Es decir, debemos llenar adecuadamente la solicitud del estudio y aportar los datos clínicos suficientes para la orientación del caso. Número 2. En oncología, los estudios de resonancia magnética nuclear y tomografía deben ser solicitados siempre con contraste, tomando las previsiones o alternativas en aquellos pacientes que tengan dificultad para la eliminación del contraste. Número 3. Los estudios de ultrasonido o ecografía en oncología deben solicitarse siempre con efecto Doppler. Número 4. La evaluación de la respuesta al tratamiento en tumores sólidos debe realizarse siempre a través de un método objetivo como lo es el RECIST 1.1 aplicado en tomografía. Y finalmente, número 5. Aunque nuestra responsabilidad es aprender a interpretar las imágenes, debemos siempre apoyarnos con el especialista en diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes es una especialidad médica integrada al equipo interdisciplinario del manejo del cáncer. Pero, ¿quién es el encargado de tratar el cáncer? De eso les hablaré en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.